¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este espacio, Seminario de Trabajo Final. Un gusto encontrarlos en esta instancia porque esto significa que han transitado por toda una trayectoria formativa, esta que han iniciado hace algún tiempo con algunos objetivos que hoy están a un paso de verlos cumplidos. Luego de haberlos felicitado por ese esfuerzo, por ese ahínco que significa haber transitado todo este tiempo y haber desarrollado y permanecido en este sistema, nos disponemos a dar inicio a este seminario de trabajo final que, como ustedes saben, es un espacio que les va a permitir aunar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de este proceso de formación en las licenciaturas. Estamos hablando de aspectos teóricos como así también los aspectos metodológicos. Casi siempre cuando comenzamos o damos inicio a uno de los primeros espacios en las licenciaturas, les damos a todos y a cada uno de los alumnos que ingresan y que comienzan a transitar este trayecto, el de permanecer, el de hacer, el de realizar todas las actividades, el de transitar por cada uno de los módulos con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, pero también que sean conscientes de aquello para lo que se están formando. Ustedes saben que las licenciaturas son aquellos trayectos formativos que les van a permitir a ustedes que además de ser docentes se conviertan en investigadores. Casi siempre a lo largo de este trayecto formativo estamos preguntándonos si en este ámbito de la educación en donde nos encontramos insertos hace falta un cambio, y evidentemente sí. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que ingresamos a una licenciatura y es por eso que han llegado ustedes a estas instancias. Entonces, este seminario de trabajo final busca que ustedes como alumnos a punto de recibir ese título de licenciados sean capaces de incorporar todos los conocimientos adquiridos en todos y cada uno de los espacios. Así que bienvenidos nuevamente y comenzamos a desarrollar la clase, esta clase que significa la elaboración de un trabajo, que significa rememorar un poco todos los conceptos aprendidos y trabajados, desempolvar uno que otro trabajo que hayan realizado, reformularlo, darnos cuenta de si es posible y necesario también el cambio, y para eso estamos aquí, para repasar un poco los conceptos teóricos y a la vez ir aplicando esos conceptos teóricos a la práctica misma, que es lo que ustedes tienen que lograr como investigadores, como docentes investigadores. Docentes que están al frente de un aula, que están al frente de una sala, que pertenecen a una institución educativa, pero que la realidad misma, esta realidad que nos circunda, que nos envuelve, nos está reclamando cada vez mayor intervención. Los docentes no únicamente tienen que enseñar, sino que también tienen que actuar. Y esa acción deviene justamente de esta posibilidad de investigación para la que debemos estar preparados los docentes. Este seminario de trabajo final, como les decía, que tiene el objetivo de aunar estos criterios, estos conceptos teóricos, de poder aplicar los mismos a la práctica, necesita de una revisión teórica. Es por eso que nosotros vamos a centrarnos en este concepto central, la investigación científica, porque no hablamos de cualquier tipo de investigación, hablamos de una investigación que deviene de la ciencia, que al ser científica requiere y nos reclama como investigadores cumplir ciertos requisitos, ciertos cánones, por supuesto que esto dependiendo también de la problemática que queremos abordar, de los métodos que queremos utilizar y del paradigma desde el cual intentamos ubicarnos o en el cual intentamos ubicarnos para poder abordar esta problemática, para tratar de entenderla y, por qué no, modificarla. En este sentido, se presenta como necesario hacer este repaso teórico acerca de los tres grandes paradigmas que nosotros tenemos en la investigación científica. Estamos hablando de estas tres corrientes que a lo largo de toda la historia de la cientificidad ha marcado todo un proceso de cambios que responden no solo a la realidad misma, sino también a la necesidad que tenemos los investigadores de abordar nuevas temáticas. Entonces, vamos a centrarnos en este repaso teórico que en primera instancia nos permite
rememorar de que en lo investigativo tenemos tres grandes corrientes. En primer lugar, el positivismo, que ustedes saben que tiene íntima relación con el empirismo, es decir, con la experiencia misma. Toda investigación realizada desde esta corriente tiene que ver con poder constatar y abordar temáticas que me permitan recabar datos que devienen de la experiencia misma. Es una corriente que tiene íntima relación y aplicabilidad en las ciencias naturales, que permite la formulación de leyes, estas leyes que tienen la característica de ser universales, de ser generales, de permitirnos elaborar teorías que sean universalmente válidas, es decir, que esa ley sea válida en cualquier lugar y ante nuevas aplicaciones en otras condiciones dadas, ¿sí? Además, es una corriente que nos permite o que está basada en la explicación y la predicción. Es decir, todas las investigaciones que devienen de esta corriente nos van a permitir a nosotros realizar investigaciones que nos permitan explicar acerca de cómo se comporta o el comportamiento de ese fenómeno, pero a la vez predecir. Si estamos hablando volvemos nuevamente a esta característica del empirismo, es decir, replicabilidad, nuevas investigaciones en otras realidades, en otras condiciones que deberían dar idénticos resultados, y de ahí deviene lo de las leyes universalmente válidas. Si nosotros sabemos cómo se va a comportar un determinado hecho, podemos predecir a futuro el comportamiento que, digamos, en relación a esta corriente debería ser el mismo. Podemos predecir nuevos comportamientos en otras condiciones, en otras circunstancias. Y este tipo de corriente también señala y defiende el postulado de que la única forma de llevar a cabo la investigación es a través de la aplicabilidad de manera minuciosa del método de investigación. Son pasos preestablecidos que deben cumplirse de manera consecutiva. No hay un devenir, no hay una correlación o una inserción y alejamiento en cuanto a la problemática. Se plantea un diseño, luego se lo cumple, y esto significa la investigación así. Tiene que ver con la aplicación de un método científico y el respeto por parte del investigador hacia los pasos consecutivos que significan esta aplicabilidad. En segunda instancia tenemos la corriente interpretativa, una corriente que surge un poco en contraposición a esto que veníamos hablando, a esta corriente positivista que nos reclamaba que todas las investigaciones se realicen de manera experimental, que tenga esta relación íntima con la empiria misma, que se puedan generar leyes universalmente válidas, que tenga que ver únicamente con la aplicabilidad de este método, que eran esos pasos consecutivos que debían respetarse sí o sí, con esta característica del investigador que estaba separado de aquello que investigaba, es decir, eso que se investigaba, ese objeto de investigación era ajeno al investigador, entonces el investigador debía mantenerse alejado del mismo. El paradigma interpretativo o la corriente interpretativa viene a contraponer y un poco a reclamar de que verdaderamente esto, por lo menos, no vamos a decir que no es así, pero sí que no es la única manera. La corriente interpretativa dice, tenemos que ser conscientes de que las personas pertenecemos, fundamos y a su vez vamos modificando una sociedad intercultural. Una sociedad que está conformada por diversas culturas, con comportamientos diversos, esa realidad que es socialmente construida, porque cada una de las personas, cada uno de los seres humanos, tomados no como objeto de estudio, sino como sujeto, como actor social, en cada cosa que hace está permanentemente modificando a esa sociedad de la que es parte. Y a su vez, por supuesto, también somos modificados por las condiciones de esa sociedad, que a su vez son producidos por otros actores sociales iguales a nosotros en el sentido de la importancia que tenemos en cuanto a la conformación de una sociedad, pero también respetando esta diferencia de que el actor social es un ser único e inigualable. Entonces, desde esta corriente dicen, no, tenemos que prestar atención a esto, tenemos que prestar atención a esta realidad sociocultural, tenemos que prestar atención a esto que las personas hacen. Aquí podemos retomar a uno de los autores que
que tiene gran incidencia en esto que es el paradigma interpretativo, que es Alfred Schutz. Él nos decía, las personas, todo lo que hacen las personas lo hacen otorgándole un significado. Cada cosa que hacen a cada instante las personas lo hacen por algo, persiguen un fin, tienen un objetivo, le otorgan un significado. Cada cosa que hacen significa algo para esa persona. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tratar de, más allá de explicar y predecir los fenómenos que se nos pueden presentar en la realidad, tenemos que ser capaces de comprender, de interpretar. Nosotros en el paradigma o en la corriente positivista nos estamos quedando a un nivel de descripción, es decir, investigo únicamente lo que veo, investigo y explico el fenómeno en base a las condiciones que presenta en el momento mismo en que sucede. Sin embargo, la corriente interpretativa nos dice, no es suficiente. Si estamos atendiendo a esta característica de que las personas como actores sociales, como sujetos que accionan en esa misma sociedad, estamos construyendo de manera permanente esa sociedad y a la vez nos vemos influenciados por ella, hay que ir un poco más allá de esto que simplemente veo. Hay que tratar de comprender ¿por qué está sucediendo esto? Si desde la corriente positivista quiero decir a través de mi investigación qué sucede, desde la corriente interpretativa me voy a preguntar ¿por qué sucede esto que sucede? Es decir, voy a transgredir, voy a ir un poco, voy a traspasar un plano, el plano de la simplicidad, el plano de la descripción, el plano de lo que simplemente se presenta a mis ojos. Voy a buscar qué hay detrás de eso, de ese comportamiento, de ese hecho. Y en tercer lugar, un poco desprendido de este paradigma, de esta corriente interpretativa, tenemos la corriente crítica o sociocrítica. Esta corriente que si bien comparte características de la corriente interpretativa, nos invita a que además los investigadores no solo investiguemos, sino que seamos capaces de proponer alternativas, estrategias, técnicas, herramientas que nos permitan cambiar esa condición que significa la problemática que estoy abordando. Es decir, tenemos comparaciones generales y en base a esas comparaciones podemos decir, la corriente positivista se busca describir y explicar el qué sucede. La corriente interpretativa, además de decir qué sucede, se pregunta por qué sucede esto que sucede. Y si bien las dos anteriores, salvando las diferencias, lo único que hacen es investigar, este paradigma sociocrítico, esta corriente sociocrítica nos va a proponer que, además de investigar, que es lo que hacen las dos corrientes anteriores, o desde las dos corrientes anteriores, nos propongamos como investigadores también cambiar esa situación-problema. Es importante tener en cuenta que en esta última corriente una de las características principales es la reflexión. Es decir, investigar qué sucede, preguntarnos por qué sucede esto que sucede y en base a eso reflexionar. Y a partir de esa reflexión ser nosotros, los investigadores, capaces de proponer alternativas para solucionar. Y la reflexión, esa reflexividad tiene que ser constante. Y tiene que ser constante no únicamente con el método en sí mismo, tiene que ser constante únicamente con la investigación, sino también con qué estamos haciendo. Y si eso que estamos haciendo es lo adecuado, es lo necesario, podemos hacer algo más. El paradigma sociocrítico, la corriente sociocrítica nos está invitando permanentemente a la reflexión. La reflexividad también es una característica de la corriente interpretativa, pero desde lo sociocrítico nos estamos proponiendo cambiar, producir un cambio en esa situación que nos ha dado inicio a esa investigación. Y es importante también tener en cuenta, sobre todo en esto de la educación, del ámbito docente, la reflexividad que debemos tener nosotros como docentes. Decimos que nos preparamos, decimos que transitamos por este trayecto formativo para ser capaces, además de enseñar, también de investigar y ver qué es lo que está pasando en nuestro ámbito laboral.
Pero no siempre las problemáticas o no siempre esos cambios que nos permite proponer esta corriente sociocrítica devienen de o pueden ser aplicadas en el afuera. Cuando nosotros hablamos de reflexividad del paradigma sociocrítico, sobre todo ligado a esto de la educación, significa que nosotros los docentes tenemos que ser capaces de reflexionar y de ser autocríticos. Mirar un poquito cuáles son nuestras prácticas, evaluarnos, hacer una autoevaluación, tener la condición y la responsabilidad de poder ser críticos con nosotros mismos. En educación muchas veces vemos que generalmente cuando se detecta un problema, buscamos el diagnóstico en el otro, buscamos la causa en el otro. Sin embargo, muy pocas veces somos capaces de ver o por lo menos de preguntarnos qué hay de esta otra parte, cuál es la responsabilidad mía como docente. Si ustedes no logran comprender lo que en este momento les estoy diciendo, ¿tengo que simplemente pensar en que el problema es de ustedes? ¿Por qué no puedo preguntarme si a lo mejor no estoy siendo clara, si a lo mejor me hace falta encarar esta descripción en cuanto a las corrientes en investigación científica de otra manera? Eso es lo que tenemos que lograr, también para eso nos estamos preparando los docentes. Investigar, pero no únicamente investigar al otro, sino también a través de esta corriente de sociocrítica ser capaces de hacer una introspección acerca de nuestra práctica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué debemos mantener? Estamos hablando que nos encontramos ubicados en una corriente en donde tiene que ver esto de la realidad socialmente construida, de actores sociales que están en permanente cambio, de que nos influenciamos unos con otros, justamente atendiendo a esta característica tan fuerte que tanto peso tiene. ¿Qué es lo que debo mantener y qué es lo que debo cambiar? Entonces, la invitación también es esa, es que como docentes seamos capaces, además de investigar a los otros, además de realizar diagnósticos en los otros, además de tratar de encontrar estas causas de estas problemáticas que se me presentan en los otros, ser capaces de comenzar a desarrollar esto de la autorreflexión. Si veo que en mi aula de los 30 alumnos que tengo, solo la mitad realiza las actividades que estoy proponiendo, directamente tengo que llegar a la conclusión de que es un problema de aprendizaje, por ejemplo, de los alumnos. ¿Por qué no puedo pensar que esos otros 15 alumnos están necesitando otra planificación, otro tipo de actividad? ¿Por qué no puedo pensar que de esos 15 que quedan, una nueva aplicabilidad, una nueva técnica, una nueva herramienta puede surtir efecto solo en 10 y que a su vez voy a tener que ensayar una tercera posibilidad de dar esta tarea, de desarrollar este tema? En eso también, de eso también se trata este paradigma sociocrítico, esta corriente sociocrítica. Es tratar de cambiar la situación, problema, no solo tratando de encontrar la causa en el otro, sino también ser reflexivos, ser críticos con nosotros mismos. Creo que a la educación le está faltando mucho de eso y justamente espero que este trayecto formativo les sirva, les haya servido también para incorporar conceptos que nos hagan dar cuenta de lo necesario que es la autorreflexión y la autocrítica. Seguidamente vamos a desarrollar cuáles son cada una de las características de los paradigmas de la investigación. Este raconto un poco teórico y a modo de repaso, que creo que siempre es necesario volver a rescatar estos conceptos, que si bien aquí se va a tratar de práctica, no podemos llegar a la practicidad si no retomamos y si no sacudimos un poco esos conocimientos teóricos. Así que a partir de ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a una investigación, a lo que significa una investigación. Vamos a ir explicando cada uno de los pasos, lo que significan cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, ustedes en este cuadro pueden ver los tres grandes paradigmas en cuanto a investigación. Tenemos la corriente positivista o paradigma racionalista o cuantitativo.
Por otro lado tenemos lo interpretativo, lo naturalista o cualitativo, y en tercer lugar el sociocrítico. Cada uno, en este cuadro ustedes pueden ver las diferenciaciones que cada uno presenta en cuanto a las teorías que lo fundamentan, a cómo se concibe la realidad desde cada uno de ellos, cuál es la relación que se tiene acerca del sujeto-objeto, y con esto nos referimos al investigador y eso que investiga, y cuáles son los intereses de cada una de las investigaciones que se embarcan en cada uno de estos paradigmas. Esto, a modo de repaso, nos va a servir a nosotros para poder establecer sobre todo las diferencias y para ir pensando también un poco en qué es lo que queremos hacer. No se olviden ustedes que nosotros aquí comenzamos a transitar este proceso que significa la elaboración de un trabajo final. Y para ello justamente es más que necesario tener en cuenta estos conceptos, estas diferenciaciones, estas características que son propias de cada uno de ellos. La investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, por supuesto, que deviene de todo un proceso de investigación. Es una investigación que nos va a permitir realizar ciencia, desarrollar ciencia, aportar a ella. ¿De qué manera? A través de la descripción, de la explicación y de la predicción. Como decíamos, una de las características de este tipo de investigación es eso, es investigar en la realidad, crear leyes universales y a través de esto poder predecir nuevos comportamientos a futuro. Por supuesto que se vale en un método, todo proceso de investigación significa la aplicabilidad de un método, y a partir de ahí podemos comenzar a hablar de las diferenciaciones en cuanto a cada uno de los paradigmas. Pero parados aquí en la investigación cuantitativa, podemos decir que este método deviene de la búsqueda de conceptos que nos permitan a nosotros abordar esa problemática. A partir de esos conceptos vamos a encontrar las variables que van a significar nuestro problema de investigación. Este método que también significa el planteo de hipótesis, que son conjeturas, que son, que son suposiciones que hacemos y que damos por sentadas, ¿sí? Que las creemos afirmativas, que creemos realmente que así es. Estas hipótesis, en este proceso de investigación, que es de corte cuantitativo, lo que hace es guiar la investigación y la misma tiene o que validar la misma o que refutar, ¿sí? En base a los hallazgos que se produzcan. Entonces, estas hipótesis, en ellas nosotros vamos a identificar estas variables. De cada una de las variables vamos a encontrar cuáles son las dimensiones y de cada una de las dimensiones los indicadores. Este método que también nos permite a nosotros definiciones, estas definiciones que están íntimamente relacionadas con los conceptos que vamos a trabajar en toda investigación. Y en tercera instancia la teoría, una teoría que nos permite desde el momento cero de la investigación comenzar a investigar cuáles son una teoría. Y en tercer lugar, la teoría. Una teoría que nos va a permitir y que nos va a acompañar a lo largo del proceso de la investigación. Una teoría que nos permite definir y abordar la problemática que propongo para mi investigación, pero que a su vez también me permite construir hipótesis y que hacia el final de la investigación en sí misma significa también la construcción de teoría. A través de mis hallazgos, a través de mi análisis de datos, a través de mis conclusiones, voy a generar teoría. Teoría que, dado el caso de la investigación cuantitativa, es una investigación, es una teoría válida, ¿sí? Replicable, con todas las características que significan embarcarnos en este tipo de investigación.